comenzamos la grabación de la clase, ¿sale? Entonces vamos a compartir pantalla también. Y bueno, vamos a dar inicio a la clase. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos y chicas? Con la información que se mencionó el día de ayer, que se estuvo reflexionando sobre este nuevo autor que estamos revisando. ¿Dudas, preguntas? ¿Podemos seguir avanzando? Ok, entonces me dicen si se ve la diapositiva, ¿sale? Sí se ve, maestro. Muy bien. Bueno, ya saben, en solidaridad a sus compañeros que luego les falla el internet, vayan tomando capturas de pantalla y pásenlas al grupo, al chat, ¿sale? Y bueno, vamos a comenzar. Igual quienes se hayan agregado a la clase, váyanse anotando, por favor, ¿sale? Y bueno, vamos a continuar con lo que vimos un poco ayer de la teoría de la personalidad de Jung, que es la psicología analítica. Reflexionamos sobre los principios de la física que son utilizados como analogías para hablar de su concepción del ser humano, de la interacción humana, de lo que acontece con el psiquismo humano, ¿no? Finalizamos con pues la diapositiva que habla sobre la libido, la psique y la persona, ¿sale? Como para este autor la libido es la energía psíquica, la psique es el término utilizado para hablar de la personalidad y la persona pues, son las máscaras que utilizamos para desenvolvernos en los diferentes medios, ¿sale? Este autor va a reflexionar también sobre lo que él llama los complejos, chicos y chicas, ¿sí? Y entonces al hablar de los complejos, este autor refiere que la personalidad humana que busca poder o estatus, sus pensamientos, percepciones, sentimientos y deseos van a influir sobre su conducta, ¿sí? O sea, si yo anhelo el poder, si yo anhelo el hecho puntual de mantener o tener cierto estatus social, pues todos mis pensamientos, todo lo que yo perciba, todo lo que yo desee, todo lo que yo sienta va a estar encaminado, ¿sí? A eso que anhelo, ¿no? A eso que anhelo a través del poder o a través del estatus, ¿no? Por eso es que les ponía esta imagen, ¿no? De una chica sosteniendo un pedazo de papel. No sé si es claro el ejemplo, ¿sí? O sea, esta chica, pues, ¿cuál es el estatus, ¿no? Que está buscando o que se vislumbra en esta imagen, ¿no? Pues el de, pues, parecer una Barbie, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, toda su vida va a girar en torno a conseguir eso, ¿sí? Y todo lo que piensen, sientan, hagan, va a estar relacionado directamente con eso, ¿sí? Y a este autor le llama eso complejos. O sea, cuando un individuo únicamente lo que busca es el poder o el estatus, ¿sí? Toda su vida va a girar en torno a ello y para este autor va a representar un complejo. ¿Queda claro esto? No sé si la imagen les ayuda a que sea más claro el ejemplo, chicos y chicas. Ok, ¿sale? Entonces por ahí traten de hacer memoria, ¿no? Si conocen personas, ¿no? Que se vivan desde estos lugares, ¿no? Y traten como de recordar si efectivamente, por ejemplo, una persona que busca cierto estatus, todo lo que hace, dice, piensa, está relacionado siempre con
esa imagen, ¿no? Con ese anhelo, ese deseo del poder o del estatus, ¿no? Revísenlo entre sus conocidos, gente que han visto en diferentes momentos de su vida para que pues el ejemplo pueda ser aún más claro. ¿Sale? Ahora vamos con dos de los términos, ¿sí? Que son parte de esta teoría, ¿sí? En específico se parece mucho a lo que se plantea desde el psicoanálisis. Sin embargo, el siguiente término, que es el inconsciente colectivo, pues estamos hablando de un concepto que es como la diferencia, ¿sí? De este tipo de teoría, ¿sí? De este tipo de teoría de la personalidad, ¿no? Entonces, al hablar desde esta teoría sobre el inconsciente personal, por eso es que le llama personal, porque lo diferencia del inconsciente colectivo. Sí, aquí vamos a hablar en esta teoría de dos tipos de inconsciente, el personal y el colectivo. ¿Sí? Y entonces al hablar del inconsciente personal vamos a hablar de aquel material que fue consciente, ¿sí? Y que ha sido olvidado por falta de interés o que se ha reprimido porque es trivial o perturbador. ¿Sale? Entonces, si se fijan, es muy parecido al inconsciente del psicoanálisis. ¿Sí? No hay mayor diferencia. Si se fijan, palabras más, palabras menos, nos referimos al mismo inconsciente, ¿sí? Como un almacén de las experiencias, ¿sí? Y nada más que para este autor, en lo que acontece en nuestro día a día, ¿sí? Hay reciprocidad y flujo entre la conciencia y el inconsciente personal, ¿sí? O sea, hace que lo que nos acontece en el medio ambiente como manera o forma de estímulo hace que pues surjan aspectos inconscientes, ¿sí? Entre lo consciente y lo inconsciente, ¿sí? O sea, en el día a día yo puedo ser consciente y hay información que es inconsciente, pero cierto estímulo puede traer a la conciencia algo que estaba reprimido, ¿sí? Algo que era inconsciente. Y lo que este autor va a definir como el inconsciente personal. ¿Sale? Ahora voy al siguiente término y ahorita aclaramos dudas porque estos dos términos van de la mano, si es que las hubiera, las dudas, ¿sale? Y el inconsciente colectivo para este autor, ¿sí? Es piedra angular de su teoría y a su vez va a ser el aspecto más controversial de la psicología analítica, ¿sí? Es el nivel más profundo de la psique, ¿sí? Donde se van acumulando las experiencias heredadas de la especie humana, ¿sí? Son experiencias universales, ancestrales, ¿sí? Como por ejemplo todo aquello que hacemos en torno a lo que es una figura materna, en torno a lo que es rendir culto al poder, etcétera. ¿Sí? O sea, este autor lo plantea como información que pertenece a toda la colectividad, a todos los individuos, porque es información que ha transcurrido o que ha sido traspasada de generación en generación, ¿sí? A este autor a eso le llama inconsciente colectivo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, yo ayer les hablaba de un libro, ¿no? De este libro de Mujeres que corren con lobos, de Clarisa Espincola. En este libro, pues precisamente esta mujer va a recolectar a lo largo de 20 años información que acontece en diferentes culturas alrededor del mundo, ¿sí? Y algo que recuerdo con mucha claridad respecto a este libro, habla de parte de su investigación de este libro, que además es un material sumamente interesante por cómo lo desarrolla, es un libro muy fácil de leer, chicos y chicas. Habla de cómo, por ejemplo, en las diferentes culturas, cuando habla del cuento de Barba Azul o Barba Negra, no sé, no recuerdo ahorita con exactitud el nombre, creo que era Barba Azul, el cuento de Barba Azul, que hace referencia a aquellas mujeres que se encuentran en, por así decirlo, en peligro, ¿sí? Con sus parejas, ¿no? Estas parejas que son encantadoras, ¿no? Pero que al cerrar la puerta, muestran su verdadero yo. Y entonces esta mujer hablaba, por ejemplo, de una serie de sueños en común
que tenían las mujeres en este tipo de situaciones, ¿sí? Y entonces ahí podemos hablar del inconsciente colectivo, o sea, cómo hay información, ¿sí?, que se aparece en los sueños de la misma manera en diferentes culturas, ¿sí? Con ello nos referimos al inconsciente colectivo, chicos y chicas, ¿sí? Permítanme un segundito, ¿sale? Una disculpa, ya estoy de vuelta. Chicos y chicas, ¿dudas hasta aquí entre estos dos conceptos del inconsciente colectivo y el inconsciente personal? Sí, cuando hablamos del inconsciente colectivo nos vamos a referir a la información en común de toda una colectividad, de toda una cultura. Nuevamente, si se fijan, tiene que ver con los conceptos o preceptos principales que vimos de esta teoría el día de ayer al inicio de la clase, con las polaridades, ¿no? Aquí hablamos de dos polos, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Sí, cuando hablamos de estos dos polos no puede existir el uno sin el otro, según esta teoría, ¿verdad, chicos y chicas? ¿Los demás cómo van? ¿Podemos avanzar a la siguiente diapositiva? Maestro, espere. Es que estamos anotando. A ver, espero. Profe, entonces ya nada más para concluir aquí mis anotaciones, ¿puedo decir que entonces el inconsciente personal es como el individuo en un, por decir, un grupo que vendría siendo el inconsciente colectivo? ¿Es como parte de? ¿A eso se refiere con que no puede existir el uno sin el otro? Sí, cuando hablábamos de las polaridades, compañera, hablábamos de que para que exista un polo, tiene que existir su contraparte, ¿sí? Entonces, hablando de este concepto que vimos el día de ayer, hablamos de que hay dos polos. En el inconsciente colectivo es uno y su otra contraparte es el inconsciente personal, ¿no? Cuando hablamos del inconsciente personal, hablamos de aquellos aspectos, ¿sí?, personales de cada individuo. Perdón, se me fue un estornudo. O sea, aquello que te pasa a ti, compañera, a nivel subjetivo, ¿sí?, a nivel personal, que es tu experiencia única, ¿sí? O sea, tu experiencia única es lo que tú has vivido nada más tú, ¿sale? Gracias, compañeras, gracias por el saludo. Y cuando hablamos del inconsciente colectivo, sí fue usted quien preguntó, ¿verdad, compañera Norma? ¿O quién más? Porque por ahí medio les empiezo a distinguir la voz un poco. Entonces... Sí, maestro, fue yo. Ok, y entonces cuando hablamos del inconsciente colectivo, compañera, vamos a hablar de experiencias universales, o sea, experiencias que nos acontecen a todos como una colectividad, compañera, ¿sí? Que forman parte de un común como todos, que formamos todos parte de una misma cultura, ¿sí? Lo que nos acontece a todos, ¿sí? O sea, como por ejemplo, en la mayoría de las culturas occidentales, ¿sí?, asociamos a la luna con algo femenino, ¿sí?, y asociamos al sol con algo masculino, ¿sí? Esta es una experiencia experiencia universal, ¿sí? Tenemos diferentes culturas que le rinden tributo al sol y a la luna y lo asocian con lo masculino y lo femenino, ¿sí? A eso nos referimos con experiencias universales, ¿sí? Información que ha transcurrido a través de los miles y miles de años y en la que concordamos la mayoría de los individuos.
No sé si queda más claro, compañera Norma. Sí, maestro, muchas gracias. Son, ¿cómo se dice? Son simbolismos, ¿sí? O sea, en el inconsciente colectivo vamos a encontrar aquellos símbolos de toda una cultura, ¿sí? La compañera Tania, maestro, ¿qué ejemplo sería el colectivo? Cuando hablo de lo colectivo, compañera, hablo de, o sea, que le pertenece a toda una comunidad, a toda una cultura. Entonces, aquí están los ejemplos. O sea, por ejemplo, el simbolismo que se tiene de lo que es una figura materna, ¿sí? En la mayoría de las culturas, ¿sí? De todo el mundo, lo materno tiene que ver con el cuidado, con la delicadeza, con la intuición, ¿sí? Con una serie de atributos, ¿sí? Que todos damos a lo materno, ¿sí? Sin tener mucha información al respecto, ¿no? Sino que cuando yo les digo, ¿a qué asocias tú esto que te voy a decir? Figura materna. Y en cuanto yo digo figura materna, todos y cada uno de ustedes ya están asociando esas dos palabras a algo, ¿no? Y entonces, por un lado está la experiencia universal, ¿sí? De lo que es una figura materna, compañera, ¿sí? O sea, ¿a qué lo asocias? ¿A qué cualidades? ¿A qué características? Y por otro lado está tu experiencia individual de cómo te ha ido con tu propia figura materna en tu historia de vida, en tu propia subjetividad, ¿no? Si por así decirlo, tu figura materna ha podido, ¿no? Brindarte aquello que de lo que se habla en la colectividad, de lo que es una figura materna, compañera. O sea, de aquello que significa una figura materna dentro de un colectivo, dentro de una sociedad. No sé si me expliqué, Tania. Y compañía. La compañera Shirley pregunta, ¿se podría decir que es como aquello que debería de ser por este lado universal que explica? Fíjese que más que algo que debería de ser, compañera, o sea, no tiene esta connotación de obligación, ¿sabe? O sea, porque el deber ser, ¿sí? O el tener que o el deber ser, muchas veces implica esta connotación de, o sea, como una obligación, ¿sí? Como una cuestión moral, que cuando hablamos, por ejemplo, del super yo, compañera Shirley, hablamos del deber ser, ¿sí? Hablamos de la moral. Aquí en el inconsciente colectivo no se trata de lo que debe de ser, sino se trata de aquella información que es universal y que es transmitida de generación en generación, ¿sí? Y que conlleva cierto simbolismo, pero que no está forzado por una cuestión de deber ser, sino que es una experiencia más bien intuitiva, es como un saber universal, ¿sí? Como algo con lo que tú vinieras como preconcebida, por así decirlo, ¿no? O sea, como que tu misma intuición te hace descubrirlo, ¿sí? O sea, como esto que se dice, a nadie le enseñan a ser mamá, ¿sí? O sea, el acto de ser mamá tiene que ver muchas veces con un saber intuitivo, ¿sí? Con un acto de brindarse, de entregarse a la experiencia, pero no en el acto de aquello que debiera de ser, sino en el acto mismo de fluir en la experiencia de, por ejemplo, el hecho de ser mamá. No sé si me explico esta diferencia. Ok, bueno, entonces seguimos avanzando, chicos y chicas. Ya saben, si salen más dudas, pueden abrir su micrófono o pueden anotarlo en el chat.
¿sí? Este autor también va a hablar del yo, ¿sí? Este personaje, y se va a referir al yo como el centro de la conciencia, ¿sí? Y se refiere a la parte de la psique, ¿sí? O sea, cuando hablamos de psique, recuerden que hablamos de la personalidad, cuando la parte de la personalidad, donde se percibe, se piensa, se siente y se recuerda, ¿sí? El yo es el centro de la conciencia donde acontecen estas acciones. Y es la conciencia de nosotros mismos y se encarga de desempeñar las actividades normales de la vida diaria durante la vigilia, ¿sí? Cuando hablamos de la vigilia, hablamos del hecho de estar despiertos, ¿sí? El acto de estar, fíjense cómo el estar despiertos está asociado a la conciencia, ¿no? O sea, el estar despiertos para poder percibir aquello que acontece, para poder pensar en relación a aquello que está ocurriendo, sentir en relación a aquello que está aconteciendo, ¿sí? Recordar, ¿sí? Y todo eso ocurre a nivel del yo, ¿sí? El yo, de la misma manera de cómo acontece o de cómo se explica en el psicoanálisis, ¿no? O sea, son aspectos o términos desarrollados de manera muy parecida, ¿sí? Con la única diferencia de que aquí en la psicología analítica no se habla de un ello ni se habla de un superyo, ¿sí? Sino que en la psicología analítica, bueno, este autor se interesó en profundizar, ¿sí? Sobre el aspecto del yo, sobre la psique, sobre la personalidad, donde se percibe, se piensa, se siente y se recuerda. ¿Vamos hasta aquí, chicos y chicas? Y bueno, es el centro de la personalidad. Al ser el centro de la personalidad, nos permite desenvolvernos dentro de la realidad, ¿no? O sea, nos permite estar en el ahora, nos permite estar en el entorno, en el ambiente, interactuando, moviéndonos, manejándonos, interactuando, etcétera. ¿Sale? Este autor, pues también va a hablar del desarrollo de la personalidad, ¿sí? Y lo va a definir únicamente, ¿sí? En estas 3 etapas, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de lo que se habla en el psicoanálisis del Sigmund Freud, que habla de la oralidad, de la analidad, de la etapa fálica, de la latencia, de la sexualidad, ¿sí? A diferencia de este autor, pues él lo va a definir como la niñez, donde el desarrollo del yo empieza cuando el niño distingue entre el sí mismo y los otros, ¿sí? O sea, para este autor, el yo se empieza a distinguir, ¿sí? O soy consciente de mi psique, de mi personalidad, en la medida en que me distingo con los otros, ¿sí? En la medida en que hay una diferencia entre el sí mismo y los demás. No sé si se entiende esto, chicos y chicas. ¿Sí? Es como si perdón por interrumpir, profe. Entonces quiere decir que es como cuando se toma él como persona, como se siente, como individuo. Cuando hay una conciencia de sí mismo, compañera, o de sí misma, ¿sí? Y la conciencia del sí mismo siempre está en relación a un otro. Nuevamente volvemos a las polaridades. Para que haya un yo, tiene que haber un tú. Para que haya un sí mismo, tiene que haber un nosotros, un otros, o un nosotros, ¿sí? No sé si queda claro esto. O sea, si se fijan cómo los términos están relacionados, cómo también es un rompecabezas que vamos armando. Entonces, en la medida en que un niño toma conciencia de sí mismo, pues es capaz de distinguirse a sí mismo en comparación a que existen unos otros, ¿sí? Con los que nos podemos diferenciar o con los cuales nos podemos interactuar y formar parte de una colectividad, para formar parte de algo en conjunto, para diferenciarnos de esos. Pero nuevamente estamos hablando de 2 polos, ¿no? El sí mismo y los demás. Y
el yo en la niñez aprende a distinguir entre el sí y los demás. ¿Sí, compañera? Sí, maestro, continúe. Gracias. Ok. Y luego va a acontecer una siguiente situación en el desarrollo del individuo, ¿sí? Que tiene que ver con de la pubertad a la adultez temprana, ¿sí? Y en esta etapa, lo que acontece con el individuo, según este autor, en relación a su psicología del desarrollo, pues este individuo primero se distinguió de los otros. Ahora se debe de adaptar a las exigencias crecientes de la realidad. Y entonces, en la niñez, en la medida en que vamos aprendiendo a distinguirnos de los demás, pues se vive, por así decirlo, chicos y chicas, cierto narcisismo, ¿no? O sea, lo más importante tiene que ver conmigo mismo. Pero en la medida que vamos creciendo y que vamos interactuando con el medio ambiente, pues el niño, ¿sí? El puberto y el adolescente, el adulto que entra en esta adultez temprana, pues tiene que adaptarse a lo que en el medio ambiente se plantea como normas, creencias, manera de desenvolverse, de actuar, ¿no? Y entonces el adolescente o el adulto joven tiene que prestar mucha atención a lo que acontece en el exterior, ¿sí? Y entonces hay un predominio de la conciencia en relación a la interacción con el medio ambiente, o sea, en relación a la interacción con el exterior. Y entonces aquí ya tenemos dos factores, ¿sí? El interior y el exterior. Nuevamente volvemos a las polaridades, ¿no? En la niñez hay una mayor conciencia sobre el mundo interior de cada individuo, ¿sí? Y en la pubertad y la adultez temprana, pues hay un interés muy grande, ¿sí? En centrarte en el exterior, en que tu conciencia se centre sobre el exterior, porque tu conciencia centrada sobre el exterior, pues te va a permitir interactuar de mejor manera con el exterior, ¿sí? Y nuevamente coincide con lo que ustedes vieron en psicología de la infancia, ¿no? O psicología del desarrollo 1, que muchas veces se le llama así a la materia, donde en la adolescencia, ¿sí? Y en la adultez temprana, pues lo más importante para un adolescente en este proceso de individualización es precisamente la interacción con sus pares, la interacción con sus iguales, ¿sí? Esta identificación con los que son como ellos, etcétera, ¿sale? En búsqueda de mi yo, ¿no? De la persona que quiero ser yo. La compañera Leslie pregunta, ¿qué pasaría si el sujeto o el chico no se logra adaptar a la realidad? ¿Él crea su propia realidad? Si hablamos de una perturbación a nivel patología, compañera, pues nuevamente podemos retomar lo que se habló de la psicosis, ¿no? O sea, un chico que no logra adaptarse a la realidad, que la niega en relación a mecanismo de defensa, pero es una negación extrema, pues sí podríamos hablar de que se puede generar una psicosis, pero va a depender de qué tan patológica pueda ser la situación, ¿sí? Entonces, depende de ello, ¿no? Como en relación a su pregunta, tendríamos que ser un poco más concretos para poder dar una respuesta o una reflexión más concreta, compañera, ¿sí? Ahora, tenemos diferentes tipos de personalidad según este autor. Ahorita los vamos a ver, ¿sí? Para este autor, pero lo vamos a profundizar en diapositivas posteriores, hablamos de dos tipos de personalidad, ¿no? En relación a las polaridades, la personalidad extrovertida y la personalidad introvertida. Y en relación a estos dos tipos de personalidad tenemos 4 subtipos de la personalidad dentro de cada uno de estos dos tipos. O sea, tenemos 4 tipos de personalidades extrovertidas y 4 tipos de personalidades introvertidas, ¿sale? Pero no me quiero adelantar a ese paso, pero cuando lleguemos ahí, para que preste atención a esto que acaba de preguntar, compañera, de qué va a acontecer en la personalidad de cada subtipo de la personalidad según este autor, ¿sí? Y bueno, seguimos avanzando. En relación a la edad madura, ¿sí? En donde
hay una transición en que el centro de la personalidad se desplaza al interior con el propósito de equilibrar el inconsciente con la conciencia, ¿sí? Y entonces, en la niñez hay un acto de estar en sí mismo, en el descubrimiento hacia los otros. Pero es un estar más en sí mismo narcisista, ¿sí? Que tiene que ver conmigo, ¿sí? Con mis necesidades y cómo voy descubriendo que son mis necesidades en relación al otro. De la pubertad a la adultez temprana hay muchísimo mayor interés en lo que acontece con los otros y cómo podemos formar parte de ese ser, de ese pasar de un yo a ser un nosotros. Y en la edad madura, ¿sí? Se habla nuevamente de esta intención del adulto de regresar hacia sí mismo, pero no desde un lugar narcisista, compañeros y compañeras, sino desde un lugar donde se busca el equilibrio, ¿sí? Entre la interacción con el medio ambiente, ¿sí? Y mi mundo interior, ¿sí? Mi mundo interior en relación a la expansión de mi propia conciencia, y cómo equilibrar, ¿sí? Lo que acontece en el exterior con lo que acontece en el mundo interior, ¿sí? De lo inconsciente a lo consciente, de lo consciente a lo inconsciente. O sea, si se fijan, a todo momento estamos hablando de palabras duales, ¿no? Inconsciente, versus conciencia. Interior versus exterior. Extroversión versus introversión, ¿sí? Estar en el afuera o estar en el adentro, ¿sí? Y entonces en la edad madura, según este autor, se plantea el hecho de que puedas encontrar un equilibrio entre estos dos polos, ¿sí? Entre lo que acontece en el afuera versus lo que acontece en el adentro. Y cómo llegar a un equilibrio, ¿sí? Cómo no irte de un polo al otro. Que no sé si recuerdan que yo les hablaba en las primeras clases de cómo cuando nos vamos de un polo a otro de una situación, ¿sí? Podemos caer en una patología de extremo a extremo. No sé si lo recuerdan, y les ponía el ejemplo de las parejas, ¿no? De cómo a lo mejor tú tienes un papá que fue poco afectivo y entonces te vas al otro extremo de ser totalmente meloso o melosa, ¿no? Y en los extremos es donde acontece la patología porque se da mucha frustración en relación a la expectativa que tenemos de cómo anhelamos que sean las cosas. A el hecho puntual de encontrar un equilibrio, un punto medio entre los dos polos y entender que en ocasiones se puede dar afecto y que en ocasiones no se puede dar, ¿sí? O que pedir no es sinónimo de recibir, que cuando pedimos estamos abiertos a la posibilidad desde una postura madura, ¿sí? Hablando de una madurez, a aceptar la posibilidad de un sí o la posibilidad de un no. No sé si me explico con esto, chicos y chicas. ¿Sí? Y cuando hablamos de equilibrio, chicos y chicas, ¿recuerdan el principio de la física de la entropía? ¿Sí? De cómo se equilibran las energías. Pues aquí está ejemplificado en esto que les acabo de explicar, ¿sí? Cómo es que estos dos términos de la física sirven como analogías para dar explicación a esta concepción que tiene este autor sobre el ser humano. Y si se fijan, pues lo hemos estado viendo en los diferentes términos. En esta misma explicación podríamos hablar de el principio de la conservación de la energía, ¿no? Cómo la energía no desaparece, sino que al inicio la energía estaba en el sí mismo, después la energía sale hacia el afuera, hacia el exterior, y luego como de manera posterior la energía busca un equilibrio entre el interior y el exterior. Si se fijan, estos dos analogías de estos conceptos de la física
las podemos encontrar en esto que les estoy explicando. No sé si les queda claro, chicos y chicas. ¿Sí? Bueno, la compañera Leslie ya comentó, los demás, ¿cómo van? Muy bien. Entonces, chicos y chicas, vamos a parar la clase por hoy porque quiero que mañana nos adentremos de lleno en lo que son los arquetipos y los diferentes tipos de arquetipos, para verlo todo en conjunto y que no se pierda el hilo de la información. En relación a lo que han anotado, ¿cómo van? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo vamos, chicos y chicas? En relación a la tarea, compañera, ya saben, el día jueves se les dice qué es lo que va de tarea en relación hasta dónde lleguemos, pero no, va a ser más, ya saben, conmigo no va a ser lo de la plataforma, sino que vamos a dejar diferentes trabajos que en relación a la información que estamos explicando semana a semana aquí conmigo en la clase, ¿sale? En relación a los autores que alcanzamos a revisar. Yo creo que esta semana sí terminamos con este autor. La siguiente semana empezamos con Adler, con Alfred Adler y la psicología individual, y luego la siguiente semana, porque nos quedan 2 más, entraríamos con Erik Erikson y toda esta cuestión de el desarrollo de la psicodinámica de la personalidad en relación al entorno o al medio social, ¿sale? Que Erik Erikson pues toma como punto de partida las etapas psicosexuales de Freud para desarrollar su teoría. En parte, no solamente es eso, ¿sí? Un poco creo que lo vieron en psicología del desarrollo, pero vamos a ver cómo en esta clase hay mucha información más que complementa a este autor. A Fromm, compañera, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, ¿sí? Es otro de los autores que está ahí pendiente, ¿sí? Sin embargo, estos son los autores más, más básicos y elementales. Erikson, Freud, Jung, Adler, ¿sí? De hecho, estos 3 personajes, Freud, Jung y Adler, convivieron. Y el día jueves les voy a poner un video sobre estos 3 personajes, ¿sale? Pero va a depender hasta dónde lleguemos. Como yo les mencioné, los planes de estudio son muy ambiciosos en relación al tiempo y la información que demandan que sea brindada. Entonces no vamos a alcanzar a verlos a todos. Sin embargo, lo que yo les mencioné que era importante para mí que ustedes aprendieran es que aprendan cómo investigar, cómo estudiar a los diferentes autores. Entonces, yo ya les pasé información o fuentes bibliográficas que ustedes pueden revisar. Si en algún momento hay un autor que no alcancemos a revisar, pues ustedes pueden ir a buscar las fuentes bibliográficas y leerlo y al leerlo pueden ya tener una metodología. A ver, ¿cómo le hacíamos con el maestro para estudiar este autor? Primero íbamos a su biografía. Es muy importante comprender los aspectos bibliográficos de un autor. Después de la bibliografía, ¿qué vimos en las clases? Pues el hecho de entender desde qué mirada, desde qué lugar el autor percibía o veía al ser humano, ¿sí? Cómo el psicoanálisis veía al ser humano como un ser pulsional, ¿no? Cómo la psicología analítica veía al ser humano como un individuo que está interactuando entre sus polos y cómo en esos polos se genera la atención y cómo la atención nos lleva a la búsqueda o la descarga de esa atención y cómo esa búsqueda o descarga de la atención conlleva a un avance o un progreso, ¿no? Entonces, cada autor va a tener una concepción del ser humano. Entonces, ya vimos su biografía, ya vimos desde dónde concibe al ser humano, ¿sí? Ahora adentrémonos en los preceptos o conceptos básicos de cada uno de estos autores. ¿Qué planteaba Fromm? ¿Qué planteaba
está Ana Freud, etcétera, ¿no? Y entonces ya ustedes podrán profundizar, ¿no? Con esta metodología que he tratado de enseñarles, compañeros y compañeras. Pues, si en algún momento le interesa formarse en la psicología humanista, compañera, creo que aquí en el estado sí hay una maestría sobre psicología humanista. Creo que se llama el Instituto, el IPH. Yo no tengo la maestría, mi licenciatura es en psicología humanista, ¿sale? Entonces, si se fijan, este es el caminito que hemos llevado a lo largo de los autores que hemos revisado. Yo también mucho les he dicho que la mayoría de los autores de teorías psicodinámicas parten de Freud, ¿sí? Parten de Freud, entonces muchos preceptos, pues su punto de partida tiene que ver con la teoría psicoanalítica. Se llama Instituto Humanista de Psicoterapia, compañera, creo que se llama IHP o algo así, no estoy seguro. Tengo un colega que hizo ahí una maestría. Igual luego le pregunto exactamente el nombre. De hecho, tengo 2 colegas que han hecho ahí la maestría en psicología humanista. ¿Sale? Entonces, sería todo por hoy, chicos y chicas. ¿Sí? Si no hay más dudas, vamos a finalizar con vamos a terminar con la clase.